Hola, soy José María del Castillo Olivares, de la Unidad para la Docencia Virtual de la Universidad de La Laguna, y vamos a presentarles la creación de preguntas para los cuestionarios en los entornos Moodle. Concretamente, nos centraremos en las preguntas cortas, las numéricas, opción múltiple, las tipo descriptivo, el emparejamiento, las calculadas, verdadero o falso y las de tipo ensayo. Como saben, para trabajar en la edición de preguntas y para trabajar sobre cuestionarios, primero debemos hacer clic en el bloque de administración Preguntas. Es desde el banco de preguntas desde donde empezaremos a construir y crear las nuevas preguntas dentro de la categoría en la que estemos trabajando. En este caso estoy trabajando en una categoría que se llama Teoría, me identifica entre paréntesis el número de preguntas creadas que hay, y para su organización podemos ordenarlas, en este caso las ordenaremos alfabéticamente, de modo que estén numeradas. Aquí es donde elegiríamos el tipo de pregunta para ir creando preguntas nuevas. Por ejemplo, la más sencilla puede ser la respuesta corta. Tengo ya aquí una creada. ¿Cómo se ve una respuesta corta? Una respuesta corta se ve simplemente con un espacio donde el estudiante escribirá brevemente una respuesta. ¿Quién es el mejor amigo del hombre? El perro. Pero puede decir los perros, o en inglés, dog, o en una locución latina, can. Entonces todo esto tendrá que ser recogido en diferentes respuestas. Respuesta 1, respuesta 3, respuesta 2. Todas estas respuestas tienen un porcentaje de calificación, ya que una respuesta corta podría ser más o menos precisa y en su mayor perfección obtendría el 100% de la puntuación, y el profesor debe poner aquí el porcentaje de acierto de dicha respuesta. Todas las preguntas que veamos tendrán un campo obligatorio en rojo con una estrella identificando así que es obligatorio para identificar su nombre. ¿Ven? 001, ¿quién es el mejor amigo del hombre? Sería el nombre de esta pregunta que usará el profesor para organizarla en el banco de preguntas. Aquí aparecerá el nombre de la pregunta. Veamos otro tipo, las de tipo numérico. El estudiante no verá gran diferencia, ve un pequeño rectángulo donde escribir la respuesta y enviarla. ¿Qué valor tiene pi? Con 3 decimales de precisión. En este caso es una respuesta numérica. Funciona como las cortas. Es decir, el profesor deberá de poner el valor correcto en donde pone respuesta y la calificación pertinente. En caso de ser numérica, permite poner un margen de error. Este tipo de preguntas, como ven, es más apropiado para problemas de cálculos. La opción múltiple es una pregunta muy frecuentemente utilizada. Por ejemplo, en este caso, el profesor le pide al estudiante que abra un archivo y en función de ese archivo que se abre, probablemente será una batería de ejercicios, el estudiante debe de marcar entre las siguientes afirmaciones las correctas. Las soluciones a la pregunta 45 son correctas, las soluciones de la pregunta 8 son correctas, las soluciones de la pregunta 10 son correctas. El estudiante deberá hacer las preguntas 45, 8 y 10 y ver si la solución que le da son correctas o son incorrectas. Si la solución es correcta, pues deberá de marcarlas aquí. De este modo, el profesor tiene control sobre la batería de ejercicios que les haya puesto. Veamos cómo se construye una de tipo múltiple. Como todas, volvemos, tenemos un espacio para escribir el nombre de la pregunta y el texto de la pregunta. Como ven, el texto de la pregunta en todas las preguntas será un editor completo con todo su potencial. Podemos traer vídeos de YouTube, poner tablas o adjuntar archivos. En función de eso, siempre las primeras preguntas, por defecto, vale un punto, pero nosotros podemos cambiar aquí la calificación por defecto. La calificación por defecto no puede ser decimal, tiene que ser un número natural. Como ven,
las diferentes selecciones serán descritas por el profesor donde pone respuesta. Y las respuestas múltiples, las preguntas de tipo múltiple, tienen dos posibilidades. Pueden permitir varias respuestas o solo una respuesta. En caso de que sea solo una respuesta de las que hay entre las opciones la correcta, esa respuesta debe valer el 100% de la nota. Si se permiten varias respuestas, ha de ser la suma de ellas la que propicie el 100% de la nota. En este caso, como estamos señalando, hay que realizar varios ejercicios y las afirmaciones correctas son, esta es correcta, ya que tiene un 33% de calificación. La segunda también es correcta, las soluciones de la pregunta 10 también son correctas, parece ser, y es otro tercio. La tercera elección es incorrecta, por tanto la calificación es ninguno. La elección cuarta también es incorrecta y la calificación es ninguno. La elección quinta sería una elección también correcta, la tercera de las correctas también tiene un 33%. En caso de que en las elecciones múltiples necesitemos más opciones, vamos a poder ir añadiendo opciones de 3 en 3. Como han visto, cada apartado de las elecciones tiene un comentario. El comentario es donde el profesor escribirá lo que le quiere decir al estudiante en función de si le ha contestado eso. Así pues, es un feedback local para esa respuesta. Al final de la pregunta también tendrá un espacio para hacer un feedback o una retroalimentación general, ya sea para cualquier respuesta correcta, para cualquier respuesta parcialmente correcta o para cualquier respuesta incorrecta. Las preguntas de opción múltiple también en ocasiones requieren una escritura en látex y, como ven, es posible escribir la opcionalidad dentro del texto de la pregunta. Y luego en las opciones simplemente escribir A, B o C recurriendo al texto que hayamos escrito en el punto. De esta manera podrán ver como en esta pregunta, esta es la escritura en látex con el símbolo de $, para que el sistema visualice las fórmulas matemáticas. Aquí es donde están los apartados A, B y C. Y la respuesta A es la correcta y tiene el 100% de la nota. La respuesta B vale nada y la respuesta C vale nada. Otro tipo de pregunta que realmente no es una pregunta es la de tipo descriptivo. Como ven, no tiene aquí ningún número, no las numera. Simplemente es un espacio para que en el cuestionario el profesor ponga textos, enlaces, vídeos o lo que quiera poner en función de la cual después pondrá otras preguntas. La descriptiva, por tanto, no va a tener un sitio, ningún lugar donde poner respuestas posibles. Es simplemente un lugar de escritura para texto que aparecerá en el examen, o en el cuestionario o en el ejercicio. Depende del uso que le dé al cuestionario. Otro tipo muy frecuente es el de emparejamiento. En este caso, una pregunta que podría tener varias tablas, valores o algún vídeo encriptado, daría opción a que el estudiante haga una relación de parejas o una relación semántica. La relación semántica también es muy sencilla de construir. Si la editamos, podemos ver cómo todas tienen el nombre de la pregunta en rojo, el texto, donde aquí ha utilizado diferentes recursos del editor, y más abajo, simplemente y por bloques, va relacionando cada parte de la relación semántica con su relacionada. En este caso eran capitales: Canadá, Ottawa; Italia, Roma; Japón, Tokio. Así se pueden ir incluyendo tantas como el profesor vaya necesitando.
También son muy frecuentes las de verdadero o falso. En este caso, el aspecto es este. El estudiante únicamente tendrá que marcar si es verdadero o es falso la afirmación que haya puesto el profesor. En su construcción, por tanto, en la parte del texto de la pregunta el profesor escribirá una afirmación y ha de señalar cuál es la respuesta correcta que se llevará el punto. En este caso, la respuesta correcta es decir falso, puesto que Colón no descubrió África. Eso es falso. La respuesta correcta es señalar falso. Por último, señalar un tipo de preguntas que también es especial, los de tipo ensayo. En una pregunta de tipo ensayo, el estudiante deberá escribir libremente el texto que le haya pedido el profesor. En este caso, hace un análisis crítico del artículo visto en clase. Bien, estas son las únicas preguntas que a priori no tiene ninguna respuesta y el sistema espera para darle el punto a que el profesor corrija una por una las afirmaciones o los textos o los ensayos que se hayan pedido en esa pregunta. Así pues, hay algunos otros tipos de preguntas que no trataremos aquí. Estos son los más utilizados: la pregunta corta, la numérica, opción múltiple. La descriptiva, recuerden, no es una pregunta, es para escribir un texto. Emparejamiento, calculada, verdadero y falso, y las de tipo ensayo, en las que el sistema espera a que el profesor le dé una puntuación.